neurodegenerativas. Apenas un ratito. Necesita cargar mi batería. A ver. Después, la asistencia al final, la delegada lo va a llamar, por favor. Ya. Somos 33 nomás, ¿no? Ya. Muy bien, chicos. ¿Ven mi pantalla, no? ¿Ven mi pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Doctor, sí se ve. Correcto, ya. Entonces, estas enfermedades neurodegenerativas son esporádicas, hereditarias y raras. También se podría decir que son mayormente a personas mayores o ancianos, también se podría decir, en algunos casos, ¿ya? En algunos casos. No se sabe por qué hay una pérdida de función lenta de la función, que es lenta y progresiva, y muerte de neuronas específicas y sus conexiones. Depende de cada enfermedad, van a tener sus localizaciones específicas. Tenemos un montón, dentro de las más comunes está el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis múltiple incluso, y la enfermedad de Huntington. Esta subsumida no es la traducción, lo vamos a borrar. ¿Ya? Entonces, son enfermedades raras, hereditarias y esporádicas. En algunos casos son hereditarias, en otros casos no. ¿Ya? Hay una pérdida de la función de la pérdida de función progresiva y muerte de las neuronas y sus conexiones, ¿no? Entonces, hay varias enfermedades, pero las más importantes son el Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple y la enfermedad de Huntington. Bueno, depende de qué tipo de enfermedad, puede haber alteraciones en el sistema ubiquitina, proteasoma intracelular, cambios en las proteínas citoesqueléticas, hay fragmentos de proteínas insolubles o cuerpos de inclusión en el citoplasma o núcleo celular de la neurona. Depende del tipo de la enfermedad, vamos a tener este cambio, este trastorno del sistema ubiquitina proteasoma dentro de la célula, que nos va a producir alteración del citoesqueleto o, eh, o se va a colocar dentro del núcleo, dentro del citoplasma, proteínas insolubles o proteínas no deseadas o cuerpos de inclusión. Se puede observar depósitos de amiloide, degeneración neurofibrilar o cuerpos de Lewy. Chicos, un ratito, por favor, un ratito. Ahorita vengo, esperen un ratito, chicos.
Ya chicos, ya volví. ¿Me escuchan, no? ¿Me escuchan, no? Chicos, Sí, doctor, sí se Sí, doctor. ya, escucha. ya. Ven mi pantalla, ¿ya? Este, bueno, ah, entonces va a haber una alteración dentro de la neurona, eh, dentro de sus proteínas, dentro de el núcleo citoplasma, se van a colocar proteínas que no deberían estar ahí. De alguna forma se colocan dentro de las neuronas. Depende de la enfermedad, depende de la localización. Estos, esto ah, va, se puede ser, o sea, puede ser, estas proteínas pueden ser amiloide, pueden ser degeneración neurofibrilar o cuerpos de Lewy, depende de la enfermedad que estemos tratando o que estemos viendo. Recuerden que es una enfermedad esporádica, ¿no? Progresiva, lenta, es esporádica, no es frecuente, ¿ya? Acá dice, tiene un inicio progresivo y la edad de inicio frecuentemente es entre 50 y 70 años, pero hay en algunos casos que puede iniciar antes, incluso en la niñez. El curso es progresivo lento, en algunas es lento, en otras es rápido, en algunas incluso en 6 meses, un año y el paciente fallece, no por la enfermedad, no porque está destruida la neurona, sino por otras causas como la neumonía o la sepsis, ¿ya? Puede producirse discapacidad grave, y muerte, como les decía, por complicaciones secundarias como la neumonía, sepsis, infecciones del tracto urinario, embolia de arteria pulmonar, falla cardiovascular o, o falla en las funciones cerebrales, no por el daño de la neurona, sino que me puede producir infartos cerebrales y eso me puede causar la muerte. Ya, bueno, así como estamos y ahora con el tema del COVID, no, no sabemos si con el COVID más aumentará la prevalencia, la incidencia de estas enfermedades. Pero antes del COVID se estimaba que va a haber un aumento en el año 2030 de las personas de entre 60 y 80 años en un 50%, y en personas mayores de 80 años en un más de 200% de estas enfermedades. Y un tercio de la población tendrá 65 años y un cuarto más de 80 años. ¿Ya? Con estas enfermedades. Entonces, hay que tener cuidado, son esporádicas, pero se estima que en el futuro puede ya no ser esporádicas, sino pueden ser más frecuentes. ¿Ya? Hay diferentes tipos de clasificación sobre clasificación clínica, clasificación patológica, clasificación fenotípica, clasificación donde produce la afección del sistema nervioso, diferentes clasificaciones, ¿no? Acá vamos a tomar una clasificación según la diferenciación entre el proceso de envejecimiento fisiológico y patológico entre demencias seniles y preseniles. ¿Ya? O sea, falta de diferenciación entre el proceso de envejecimiento fisiológico y patológico que también puede dar entre demencias seniles y preseniles. Enfermedades neurodegenerativas con afección de los ganglios basales, por ejemplo, Parkinson, Huntington, la esclerosis lateral amiotrófica, las atasias espinocerebelosas. Enfermedades priónicas con encefalopatías espongiformes transmisibles, como la enfermedad de Creuss-Jakob. O se agrupan con características biológicas moleculares según el lugar afectado de la proteína o la proteína agregada. Se pueden agregar como proteinopatías, y acá se ha identificado un gen responsable que se conoce como una degeneración heredada. ¿Ya? Entonces, es un tipo de clasificación. Hay varias, es un tipo de clasificación. O sea, puede ser, estas enfermedades se pueden producir por un envejecimiento, por una alteración en el envejecimiento fisiológico, eh, por una enfermedad neurodegenerativa que se produce en los ganglios basales, una enfermedad priónica, o si hacemos un estudio biológico molecular, vemos qué proteína ha sido afectada, qué agregado ha sido afectado, ¿no? Y se las va a clasificar como proteinopatías. Y también a través del gen que se va a conocer como degeneraciones heredadas. Ya, bueno, acá vamos a tener todas estas enfermedades neurodegenerativas que son las taupatías,
que la podemos clasificar en primarias: la parálisis supranuclear progresiva, la degeneración córtico-basal, la demencia frontotemporal, la enfermedad de Pitt, la demencia frontotemporal con enfermedad de Parkinson, y taupatías secundarias, la demencia de Alzheimer con angiopatías amiloides. Las sinucleinopatías, el síndrome de Parkinson idiopático, demencia de Lewy, atrofia multisistémica, después enfermedades de la neurona motora o de la motoneurona con la esclerosis lateral amiotrófica, para paresia espástica hereditaria, para parálisis espinal espástica, enfermedades por glutamina, como la enfermedad de la corea de Huntington, atrofia celulosa espinosa o celulosa espinal. Acá está mal la traducción, un rato lo vamos a corregir. Espinal. Y acá demencia de cuerpos de Lewy. De cuerpos de Lewy. ¿Ya? Enfermedades crónicas, la enfermedad de Creuss-Jakob esporádica, enfermedad de Creuss-Jakob familiar, de la familia, iatrogénica, síndrome de Hermann-Strauli-Schenker, insomnio familiar fatal, la enfermedad de Kuru y enfermedades raras de las neuronas motoras. Entonces, acá tenemos estas. Hay otras clasificaciones, pero he tomado esta clasificación de un doctor alemán, en que me clasifica muchas enfermedades que tenemos acá que nos estamos presentando, y de las cuales vamos a ver solo algunas, ¿ya? Yo he escogido que vamos a ver la parálisis supranuclear progresiva, la demencia de Alzheimer lo vamos a ver con las discusiones posteriores. El Parkinson ya lo hemos visto, ha sido motivo de examen. El Parkinson, no se olviden, es una enfermedad neurodegenerativa, también es una enfermedad de trastornos del movimiento, ¿ya? Dentro de la enfermedad de la neurona motora vamos a ver la esclerosis lateral amiotrófica. La enfermedad por glutamina, enfermedad de Corea-Huntington, ustedes también ya lo han realizado, ya lo hemos visto. Y dentro de las enfermedades priónicas vamos a ver la enfermedad de Creuss-Jakob. Me gusta ver celulosa espinal, pero es largo. Y creo que para este segundo examen ustedes van a tener mucha información y tal vez se van a confundir. Entonces, nos vamos a enfocar en lo que es, y es interesante estas patologías. No vamos a ver todas, no vamos a tomar todas. Ya hemos visto Parkinson, ya hemos visto Huntington, eso ya no vamos a tocar. Demencia Alzheimer lo vamos a ver en las posiciones anteriores, en las posiciones posteriores, pero para el examen, pues recuerden, ¿no? Son enfermedades esporádicas, raras, mayores de 60 años, se altera proteínas dentro del núcleo, puede haber depósito de amiloide, degeneración neurofibular, el inicio es progresivo, lento, se mueren de neumonía, en algunos casos no es lento, es rápido. En el 2030 se estima que va a haber mayor casos, y la clasificación, ¿no? Depende de hay varios tipos de clasificación, acá tomamos una clasificación, pero esto creo que no va a ser materia para el examen, así que tranquilos. ¿Ya? Bueno, tal vez acá, estas preguntas de acá, chicos, la clasificación, ¿no? De las tapatías, ahí sí podemos preguntar algo. Las sinoclopatías, qué enfermedades pertenecen a las sinoclopatías, qué enfermedades pertenecen a la enfermedad de la motoneurona, de la neurona motora, a las preónicas, y eso sí podía entrar al examen, chicos. Atentos a eso. Bueno, ahorita se cree que el 5% de los pacientes mayores de 65 años y el 20% de los pacientes mayores de 80 años tienen demencia. Y la demencia es la tercera causa más común de las muertes en las naciones industrializadas occidentales, después del cáncer y después de las enfermedades cardiovasculares. Y acá en países subdesarrollados incluso es más porcentaje, pero incluso se puede decir que es subdiagnosticado, o sea, que no se diagnostica adecuadamente.
Bueno, en el mundo las enfermedades diagnosticadas con más frecuencia son el Alzheimer, 60%, la demencia muscular con 15%, la demencia lobular frontotemporal en un 5%, formas mixtas de Alzheimer, demencia muscular en 15%, y demencia con cuerpo de Lewy en un 5%. Eh, Ahora, de estas enfermedades de neurodegenerativas, de todo ese grupo, vamos a tener algunas enfermedades que se van a asociar a demencias y que van a tener una imagen patognomónica como la enfermedad de Creuss-Jakob, la hidrocefalia, la presión normal, la enfermedad de Huntington, las fístulas arteriovenosas durales, la hemosiderosis leptomeningia, la parálisis supranuclear progresiva. Bueno, ya acá tampoco solo tener en cuenta que hay muchos pacientes con demencia y que la demencia, sobre todo la de Alzheimer, está considerada como una enfermedad neurodegenerativa y es el alto porcentaje de diagnóstico, un 60%. Entonces, si un paciente viene con alteración de la demencia, o mejor dicho, con alteración hay un deterioro cognitivo que me dice que puede tener una demencia, entonces, ¿qué tenemos que buscar? Una demencia Alzheimer. ¿Y qué es una demencia de Alzheimer? Una enfermedad neurodegenerativa. ¿Ya? Es la más frecuente. ¿Ya? Y hay varias enfermedades que se asocian con demencia, varias enfermedades neurodegenerativas que se asocian con demencia y tenemos que tener cuidado. Si vemos un paciente con demencia, primero vemos o con alteraciones del tema cognitivo, primero vamos a poner demencia de Alzheimer, pero también no se nos vaya a escapar ahí una enfermedad neurodegenerativa, ¿ya? Generalmente la demencia de Alzheimer va a venir demencia sola, y la demencia de otras enfermedades neurodegenerativas va a haber otros signos asociados como signos de primera neurona o signos de segunda neurona. Vamos a ver entonces la parálisis supranuclear progresiva. Vamos a tocar 3 temas importantes, eso sí, probablemente entre el examen, un par de preguntas al examen del segundo examen. Vamos a ver también la esclerosis lateral amiotrófica, ¿ya? Y lo que es la enfermedad de la motoneurona. La enfermedad de la motoneurona, que es la esclerosis lateral amiotrófica, y la enfermedad de Creuss-Jakob. 3 enfermedades que vamos a tocar ahora. Bueno, la parálisis supranuclear progresiva es un Parkinson atípico, por si acaso, o sea, tiene síntomas de parkinsonismo, se clasifican como un Parkinson atípico. El primero que lo describió fue Steele Richardson en 1964. Y incluso él le dio su nombre, ¿no? Hasta parálisis supranuclear, se llamaba Steele Richardson, pero para ahora hay varios tipos de parálisis supranuclear, hay varios genotipos, y entonces la parálisis supranuclear progresiva que describió Steele Richardson solamente es un fenotipo de varios fenotipos de la parálisis supranuclear. O sea, hay varios tipos de parálisis supranuclear según sus síntomas, según su progresión, según sus imágenes. Hay varios tipos de parálisis supranuclear, pero la que describió Richardson es parte también, es uno de los tipos. ¿Ya? Hay varios criterios diagnósticos. El más actualizado es el 2017, pero ya se habían publicado en 1990 criterios neuropatológicos. ¿Ya? Es una enfermedad neurodegenerativa. La consideran la taupatía primaria más común. La taupatía primaria más común. ¿Ya? Otra enfermedad de taupatía neurodegenerativa es Alzheimer, pero la tapatía, claro, la demencia de Alzheimer es secundaria, tapatía secundaria. Esta es la primaria, más común, ¿ya? Entre primaria y secundaria, podemos decir pues que primaria es un tema genético de nacimiento y secundaria es que se ha producido ya en el desarrollo, de la vida, ¿no? Por eso la clasifican así entre primaria y secundaria. Entonces, la parálisis supranuclear es la taupatía primaria más común. Pertenece a la familia de las taupatías 4R, que son las que tienen acumulación de su isoforma tau
con 4 repeticiones en el dominio de unión a microtúbulos. Eso es fisiopatología, ahí no vamos a entrar en mayor detalle, es complicado, solamente lo vamos a tocar rápidamente. Va a haber ovillos neurofibrilares, fibras de neuropilo en la protuberancia, sustancia negra, núcleo subtalámico y globo pálido. Entonces, en esta pared supranuclear debemos encontrar, por lo menos en 3 ubicaciones, ovillos neurofibrilares o fibras de neuropilo. ¿En qué localizaciones va a haber esta afección? Protuberancia, sustancia negra, núcleos subtalámicos y pálido. ¿Ya? ¿Qué otras áreas adicionales donde va a haber degeneración? Y en otras áreas adicionales donde va a haber degeneración de astocitos, alveolir, pérdida neural y gliosis. Acá hay una corrección. ¿Ya? Esta es la traducción, sale un poco mal. No va a ser en la protuberancia, va a ser en el mesencéfalo. ¿Ya? En el mesencéfalo. En el mesencéfalo. ¿Ya? Entonces, las ubicaciones de la alteración de la parálisis supranuclear son ovillos neurofibrilares y fibras de neurofilo en el mesencéfalo, sustancia níclea, su núcleo subtalámico y globo pálido. Al menos de 3 ubicaciones debemos encontrar eso. Y otras son las adicionales, ¿no? Pero también va a haber degeneración de astrocitos, degeneración de la oligodendroglia, pérdida neuronal y gliosis. Pero doctor, ¿esto cómo lo vamos a determinar? Es verdad, esto se determina ya pues cuando un paciente fallece, porque no se puede hacer una biopsia cuando un paciente está vivo, ¿no? Ahora, si la parálisis supranuclear es predominante en el tronco encefálico, vamos a tener una asinesia extrema. Si es predominante cortical, vamos a tener síndromes corticales focales en el otro extremo. ¿Ya? Eso hay que tener cuidado. Si es del tronco encefálico, asinesia extrema. Si es cortical, síndromes corticales. ¿Ya? Bueno, acá es una tabla donde están los varios fenotipos de la parálisis supranuclear. No es una sola, son varios fenotipos. La más común, la que se describe, es la de Richardson. Por eso ponen parálisis supranuclear RS, de Richardson. Pero tenemos la parálisis supranuclear oculomotora, la postural, la inestabilidad postural, la parálisis supranuclear parkinsonismo, la frontal, la progresiva con alteración de la marcha, el síndrome corticobasal, desorden del lenguaje y del habla, también tenemos parálisis supranuclear, esclerosis primaria lateral y ataxia cerebral. Tienen sus descripciones, sus características clínicas que están descritas a un lado, pero más nos vamos a dedicar a la parálisis supranuclear de Richardson, el que describió. ¿Ya? Bueno, para tener los criterios diagnósticos, bueno, el NIMS es son los institutos de salud en Estados Unidos y a nivel mundial que han hecho una clasificación para la parálisis supranuclear de Richardson. Y esto se utilizaba antes. ¿Y qué tenía que haber? ¿Qué síntomas tenía que haber? Esto sí es importante tal vez para el examen ventral. ¿Qué síntomas tenía que haber para decir que es un paciente con probable parálisis supranuclear? Tenía que ver si es un diagnóstico probable de haber una parálisis de la mirada supranuclear vertical e inestabilidad postural prominente con caídas en el primer año. Eso era una parálisis supranuclear probable de Richardson. Pero si era un diagnóstico posible, una parálisis supranuclear posible, debería haber o bien parálisis vertical de la mirada supranuclear o movimientos sacádicos verticales más lentos, más una inestabilidad postural, con caídas en el primer año. Ya, acá es, ¿cuál es la diferencia entre probable y posible? Entonces, acá también. ¿Ya? Entonces, ya. Entonces,
En la probable tiene que haber los dos, sí o sí. Parálisis de la mirada supranuclear vertical e inestabilidad postural con caídas en el primer año, en la probable. En la posible, o hay parálisis de la mirada vertical o movimientos acá verticales más lentos o inestabilidad postural con caídas en el primer año. ¿Ya? O sea, puede haber en la posible una cualquiera, o la pared vertical, o movimientos acálicos lentos, o inestabilidad postural con caídas en el primer año. Ya es la posible. Pero otros síntomas que se pueden asociar son la asinesia o rigidez simétrica proximal más que distal, la postura normal del cuello, sobre todo el retrocolis, ¿ya? Y la escasa capacidad de respuesta a la levodopa. Generalmente los pares supranuclear no tienen buena respuesta a la levodopa. Además pueden tener disfagia o disartria, y aparición de o alteración de las características cognitivo-conductuales. Esta clasificación es del NIM, del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y de Europa, que han hecho el diagnóstico de la parálisis supranuclear. Pero tenemos los diagnósticos del, uh, los criterios diagnósticos actualizados que lo ha hecho hay una institución que trata lo que es los movimientos, los desórdenes del movimiento a nivel mundial. Entonces, este MDS significa desórdenes del movimiento. Entonces, ellos han hecho sus criterios diagnósticos para la parálisis supranuclear, que es la que se rige ahora. ¿Ya? Es un poco más complicado, pero es la que está presente en la actualidad. ¿Y qué tiene que cumplir esto? Tienen que ser personas mayores de 40 años con gradual inicio y gradual progresión. Depende del fenotipo neurológico que se asocia con la parálisis supranuclear y que está ocurriendo de manera esporádica. ¿De qué fenotipo? ¿De qué fenotipo? De lo que hemos visto, este fenotipo. Acá hay varios fenotipos, depende el fenotipo. El de Richardson, ya sabemos, parálisis de la mirada vertical, inestabilidad de la postura y caídas, ¿no? Pero puede ser el, uh, el PSP, inestabilidad postural, fenotipo inestabilidad postural, donde hay predomina la inestabilidad postural, ¿no? Entonces, depende del fenotipo, ¿no? Personas mayores de 40 años con progresión gradual y de inicio gradual también, y que ocurre de manera esporádica. Pero también, ¿qué tiene que estar habiendo? Debe haber afección de 4 dominios funcionales. Puede haber disfunción ocular motora, inestabilidad postural. Acá es en 3 años, no en un año. ¿Ya? Abstinencia y disfunción cognitiva. Entonces, también debería haber afección de 4 dominios funcionales, disfunción ocular motora, inestabilidad postural en 3 años, abstinencia y disfunción cognitiva. Y hay otras características clínicas de apoyo adicionales que son la resistencia a la levodopa, la hipocinesia, la disartria espástica, la disfagia y la fotofobia. Y en la imagen, atrofia predominante del mesencéfalo y degeneración dopaminérgica estriatal postsináptica. Esos son los criterios diagnósticos según la Sociedad de Movimientos de Desorden a nivel mundial. ¿Ya? Pero ellos también dicen debe haber criterios de exclusión. Y estos criterios de exclusión se dividen en criterios de exclusión obligatorios y criterios de exclusión específicos. Dentro de los criterios de exclusión obligatorios, tenemos que excluir a todas alteraciones que puedan presentar deficiencias episódicas predominantes de la memoria, características autónomas, alucinaciones visuales inexplicables, fluctuación en estado de alerta, ataxia apendicular multisegmental superior y signos de neurona motora inferior de aparición repentina, escalonada o rápida progresión. Causas identificadas de inestabilidad postural, una historia de encefalitis, o imágenes que muestran una leucoencefalopatía o anomalías estructurales relevantes. Esos son los criterios de exclusión obligatoria y los criterios de exclusión específica, como imágenes laboratorio de hallazgos genéticos más consistentes con diagnósticos que pueden imitar la pared supranuclear, como la enfermedad crónica y los trastornos hereditarios. Recuerden acá, ¿quién es el que puede imitarme la parálisis supranuclear? Es la enfermedad priónica o la de Creutzfeldt-Jakob, por si acaso. Eso es lo único que les puedo recalcar. Tal vez eso puede entrar al examen, pero acordarse de los criterios de exclusión obligatorios y de criterios específicos, solo saberlo, ¿no? Pero esto sí, ¿no?
los criterios diagnósticos según los trastornos del movimiento, de desórdenes del movimiento, que es una sociedad a nivel mundial que ha hecho esta última clasificación, que es del 2017. ¿Ya? Bueno, acá son los 4 dominios, según este desórdenes del movimiento, tiene 4 dominios, está la disfunción oculomotor, la inestabilidad postural, la sinencia, la disfunción cognitiva, y según 3 certezas de nivel. Nivel alto de certeza, el nivel 1, el nivel 2 es nivel medio y el nivel 3 es baja certeza. Acá es un cuadrito también donde lo clasifica según los fenotipos que están predominando según sus características diagnósticas. ¿Cuáles son sus características diagnósticas? Aquí está, ¿no? O 3, o 2, o 1. Cuando es O es ocular, disfunción motor ocular. Cuando es P es inestabilidad de la postura. Cuando es A es la asinesia. Cuando es C es la disfunción cognitiva. Y acá lo pone, ¿no? Por ejemplo, la de Richardson, si es probable, tiene que haber una disfunción oculomotora, debe haber una inestabilidad postural probable. Si es posible, tiene que haber con nivel de certeza, ¿no? Nivel de certeza alto o, o medio en lo que es probable. Y en lo que es posible, alteración de lo oculomotora, nivel de certeza mediano con alteración de la inestabilidad con nivel de certeza baja. Y sugestiva, alteración ocular de nivel de certeza bajo con alteración de la inestabilidad con certeza media y baja. Aquí está, ¿no? El resumen, ¿cierto? Disfunción oculomotora es la O y en esta postura es la P. El O3 es bajo nivel de certeza, el P3 es bajo nivel de certeza, el nivel 2 es mediano y, y alta certeza es el nivel 1. Bueno, no hay acá que para que ustedes se maten estudiando esto, solo para que tengan en cuenta, las preguntas probablemente sean de los criterios diagnósticos de los trastornos del movimiento del desorden, los actuales, que son 2007, y los anteriores que se utilizaban. ¿Podíamos preguntar eso? Podíamos preguntar eso. Así que, chicos, creo que esas 2 diapositivas son suficientes. ¿No? Y la otra pregunta sería, ¿quién es la que más imita a la parálisis supranuclear? La enfermedad crónica, la más frecuente, ¿no? También otros trastornos hereditarios, pero la enfermedad crónica es la que más puede imitar, ¿ya? Bueno, acá tengo que hacer uh, um, digamos, decir pues que la imagen nos ayuda bastante para la neuroimagen, o mejor dicho, la neuroimagen nos ayuda bastante para la parálisis supranuclear del fenotipo Richardson. ¿Y qué nos va a ayudar? La resonancia, sobre todo, no la tomografía. La resonancia nos va a mostrar atrofia del mesencéfalo, con los signos famosos del colibrí, la silita del pingüino, la gloria de la mañana o de Mickey Mouse. Pero también se debería hacer mediciones cuantitativas del mesencéfalo para distinguir lo que es la parálisis supranuclear tipo Richardson, con la enfermedad de Parkinson y de la atrofia multisistémica. También la resonancia nos ayuda para ver atrofia de lóbulos frontales, de otras estructuras subcorticales como el tálamo, el mesotálamo, el caudado, putame y glóbulo pálido. Y nos excluye otras enfermedades como la enfermedad priónica, derrames cerebrales o hemorragias que nos podrían sugerir una arteriopatía autosómica cerebral dominante con infartos subcorticales y leucoencefalopatía. Y accidentes cerebrovasculares o angiopatía biliar cerebral severa como la demencia de Alzheimer. Entonces la neuroimagen nos ayuda bastante en la parálisis supranuclear, pero del fenotipo Richardson, ¿ya? Eso podría ser pregunta de examen, el signo del colibrí, que es atrofia del mesencéfalo, ¿no? Y que nos ayuda para la parálisis supranuclear del fenotipo del Richardson. Tómenlo en cuenta, tres preguntas de examen. Ahí está, el signo del colibrí. Este es el colibrí, y miren acá, este negrito, aquí está el mesencéfalo, y aquí está la protuberancia, y aquí está el bulbo. Hay una atrofia considerable del mesencéfalo, signo del colibrí. Y signo del pingüino, miren, hasta el pingüino y el colibrí. Signo del pingüino, de la silueta del pingüino. Nos ayuda con la parálisis supranuclear tipo Richardson, fenotipo Richardson. Y también el signo del Mickey Mouse.
hay una atrofia de lo que es el mesencéfalo, ¿ya? Signo del Mickey Mouse. Otros estudios que podemos hacer, estudios neuropatológicos, cuando el paciente ya pues fallece, podríamos ah, dosar sus alteraciones. ¿Qué vamos a dosar en lo que es el estudio neuropatológico? Esto, ver si los ovillos neurofibrilares o las fibras de neuropilo, ¿ya? Que esa es la parte de la alteración de la taupatía. Entonces, eso vamos a dosar en los exámenes, estudios neuropatológicos, ¿no? Pero son pacientes que ya fallecen. Ahora, el líquido cefalorraquídeo no nos ayuda mucho y el estudio genético tampoco nos ayuda mucho en la parálisis supranuclear. El curso clínico va a depender del fenotipo, de qué tipo de fenotipo. Nosotros estamos hablando más del tipo del Richardson, ¿no? Pero para todos los fenotipos va a haber una media de 8.7 años con un rango de 2 a 28 años que dure esta enfermedad. Y del fenotipo Richardson, esta enfermedad va a tener una corta duración. Va a ser de 7 años en promedio, entre 4 a 17 años. Y del fenotipo, recuerden que el fenotipo PCP, se aparece nuclear tipo P, es de la el síntoma predominante es la inestabilidad postural. Acá la duración va a ser mayor, 12 años en promedio, y un rango en 4 a 28 años. ¿Ya? ¿Y por qué se mueren los pacientes? Por neumonía y sepsis son la causa más común de muerte. ¿Ya? Esto también es, podemos preguntar, esto debemos tener en conocimiento, ¿no? Es una enfermedad que no es tan rápidamente progresiva, es progresiva lenta, pero que trae problemas al paciente, no puede caminar, tiene inestabilidad postural, sufre mucho el paciente. El tratamiento es de apoyo y sintomático. Para los síntomas motores, al tipo Richardson, que tenemos la inestabilidad, la cinesia, la inestabilidad postural, indican que la levodopa asociada a la carbidopa, que es un inhibidor de la dopa descarboxilasa, ha ayudado un poco a estos pacientes, pero con dosis altas. Generalmente a estos pacientes con parálisis supranuclear tipo Richardson, pues deberíamos darle por lo menos hasta 1000 miligramos al día de inicio. Y es más, dándole esta dosis no hay buena respuesta. Entonces nos ayuda a nuestro diagnóstico de una parálisis nuclear de Richardson. Otras opciones, la mantadina, no tiene mucho apoyo, la toxina botulínica podría utilizarse en distonías focales, pero no nos ayuda mucho en esta enfermedad. La fisioterapia sí, la estimulación cerebral profunda nos puede ayudar en algo, y las terapias modificadoras hay un montón que tienen nombres raros, pero están en estudio. Entonces acá, tratamiento sintomático. La otra característica de esta enfermedad, de estas enfermedades neurodegenerativas, que el tratamiento es sintomático. Ya, chicos, ahora pasamos a enfermedades de la neurona motora. La enfermedad de la neuronas motoras, de la motoneurona, la traducción neurona motora de la motoneurona, significa enfermedad de la neurona motora que va a haber lesión donde en las neuronas motores superiores en la circunvolución precentral del lóbulo frontal. Ya, circunvolución del lóbulo frontal precentral. Y también o en las neuronas motoras inferiores en el asta ventral de la médula espinal. Esto sí puede ser pregunta de examen. ¿Dónde hay la disfunción de las neuronas motoras? Ya que está la respuesta, ¿no? En la circunvolución precentral del lóbulo frontal y en el asta ventral de la médula espinal. Recuerden, lóbulo frontal, neuronas motoras superiores. Asta ventral de la médula espinal, neuronas motoras inferiores, ¿ya? Y la otra característica de esta enfermedad es que generalmente no hay síntomas sensoriales o dolor. Generalmente solo es un síntoma motor, ¿ya? ¿Y cuál es la más común? La esclerosis lateral amiotrófica. ¿Cuáles son estas enfermedades aparte de la esclerosis lateral amiotrófica?
la esclerosis lateral primaria, la paraparesia espástica hereditaria, la atrofia muscular espinal y espinobulbar, y enfermedades de la neurona motora infecciosas como la poliomielitis y el virus del Nilo Occidental. Nosotros solo vamos a ver la esclerosis lateral amiotrófica. Es una incidencia baja, 2 en 100.000 habitantes, edad promedio también de aparición en la séptima década. Puede haber acá alteración genética y mutaciones asociadas, donde va a haber disregulación del microARN y cambios en los canales iónicos que van a producir excitotoxicidad celular y entre otras cosas, entre otros cambios. ¿Ya? Lo otro que se ha visto de esta esclerosis, recuerden, esclerosis lateral amiotrófica, que es diferente a la primaria, que es otro tipo de enfermedad neurona que tiene características similares, pero nosotros estamos dedicándonos a la esclerosis lateral amiotrófica. Esta, la esclerosis lateral amiotrófica, se ha visto que se puede producir en deportistas que tienen traumatismos craneales repetidos, pero no se ha logrado demostrar esa correlación entre traumatismo craneoencefálico y la esclerosis lateral amiotrófica. No se ha logrado demostrar, pero se ha visto más en estos atletas, ¿no? Un ejemplo es el de Yerin, que era un jugador de fútbol americano que se golpeaba la cabeza constantemente, Yerin, ¿no? Hay varios deportistas que por los golpes que han tenido en la cabeza pueden tener asociación con esta esclerosis lateral amiotrófica, pero no se sabe cuál es la correlación clínica o que la correlación neuropatológica. ¿Cuál es la característica clínica de esta enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica? El síntoma inicial va a ser debilidad de las extremidades, sobre todo de las extremidades superiores. El síntoma inicial va a ser debilidad o disminución de fuerza de las extremidades superiores, entonces, sobre todo a predominio distal. Entonces, el paciente va a tener dificultad para escribir, va a tener dificultad para girar las llaves en las cerraduras, no va a poder levantar el brazo por encima de la cabeza, y si afecta a las extremidades inferiores, se va a tropezar. ¿Ya? Va a estar asociado a atrofia muscular, rigidez y fasciculaciones. ¿Ya? El 80% de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica van a presentar de inicio aparición en las extremidades. El 20% puede presentar de inicio como síntoma disartria y disfagia, y se le conoce como inicio vulvar. Y hay una pequeña minoría que representa inicialmente alteración o problemas de síntomas respiratorios, pero van a ser aislados al inicio. Que conste, esto también es interesante, hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Ahora, en la esclerosis lateral amiotrófica, el grado de afectación de la motoneurona superior y el grado de afectación de la motoneurona inferior depende de cada paciente, va a variar en cada paciente. Pero, sin embargo, la esclerosis lateral primaria va a ser a predominio de la neurona motora superior, y la atrofia muscular progresiva va a ser a predominio de la neurona motora inferior. Recuerden que la esclerosis lateral primaria y la atrofia muscular progresiva es otro tipo de enfermedad de la motoneurona. ¿Ya? Los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica van a tener una vida media de 2 a 4 años, junto con la atrofia muscular progresiva. Y la esclerosis lateral primaria va a tener una vida de 8 a 10 años. Acá sí, el curso de vida de esta enfermedad es muy poco. En 4 años el paciente, 5 años el paciente se está muriendo. No por la enfermedad, sino porque ya no puede caminar, se complica con una neumonía, una sepsis, una infección urinaria. ¿Ya? La esclerosis lateral primaria, como las otras variantes, ¿no?, de la enfermedad motoneurona, o sea, la esclerosis lateral amiotrófica te produce alteración de la neurona motora superior y de la neurona motora inferior. Pero la otra enfermedad de la motoneurona, que es la esclerosis lateral primaria, solo va a producir enfermedad de la motoneurona superior. Y la atrofia muscular progresiva solo va a producir enfermedad de la motoneurona inferior. Pero estas pueden cambiarse en algún momento del transcurso de la enfermedad a hacer esclerosis lateral amiotrófica, y va a ver ya progresión de tanto de síntomas o signos de la neurona motora superior y signos de la motoneurona inferior. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Es interesante esto? Es interesante. Regresando a la esclerosis lateral amiotrófica,
La debilidad de las extremidades progresa gradualmente y va a tener una disminución de la movilidad y va a tener dificultad en las actividades diarias. Ahora, la disfagia que se produce en esta esclerosis lateral amiotrófica nos va a traer problemas con la ingesta de calorías y por lo tanto el paciente va a perder el peso, ¿ya? Y no solamente si hay afección a nivel de tragar alimentos, en sí mismas la esclerosis lateral amiotrófica con signos predominantes motores nos va a traer una pérdida de peso. Recuerden esto, ¿no es cierto? Al inicio de lo que hemos dicho, eh, perdón. Recuerden, la esclerosis lateral amiotrófica, 80% va a ser de inicio motor, ¿no? El 20% va a haber disartria y disfagia, y una pequeña minoría de inicio de afección respiratoria. Entonces, lo que les decía, ¿no? Si vamos a tener una esclerosis lateral amiotrófica de inicio con disartria y disfagia, no van a poder comer adecuadamente y vamos a tener pérdida de peso. Pero también, si el 80% de la esclerosis lateral amiotrófica por sí sola ya va a venir con una disminución de peso. Y entonces, una característica más de estos pacientes es que tienen una disminución de peso. ¿Ya? Bueno, la disartria en la esclerosis lateral amiotrófica nos impide la comunicación, pues no podemos comunicarnos con el paciente adecuadamente. Eh, Ahora, la insuficiencia respiratoria que desarrolla la esclerosis lateral amiotrófica se puede manifestar primariamente como una disnea de esfuerzo, una ortopnea, o sea, dificultad de respirar al sentarse, una cefalea por la mañana y pensamientos confusos. ¿Ya? La mayoría de los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica mueren 3 a 5 años después del inicio de los síntomas, por una neumonía o por una hipoxia relacionada con la disfunción vulvar o insuficiencia respiratoria. Bueno, ¿cuáles son los signos de neurona motora superior? Ya sabemos, pues, espasticidad, hiperreflexia, y en motoras inferiores, debilidad, flacidez, fasciculaciones. Acá tal vez podría yo a indicarles que en la mayoría de los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica eh, vienen los signos de motora superior, generalmente son en los miembros superiores, y los signos de motora inferior son en los miembros inferiores. ¿Ya? Eh, Hay que tener en cuenta, si nosotros tenemos un miembro o una extremidad superior o inferior que está débil, con disminución de fuerza, y hay atrofia, y tenemos un reflejo preservado, o sea, no está aumentado el reflejo, sino está normal o incluso disminuido, entonces es 100% que este paciente presente una afección de la neurona motora superior e inferior. ¿Ya? 60% de los pacientes de la esclerosis lateral amiotrófica van a tener un deterioro cognitivo y el 30% va a tener un deterioro del comportamiento. El trastorno el deterioro cognitivo se va a caracterizar por la disfunción, alteración de la disfunción o alteración de la función ejecutiva. O sea, una disfunción ejecutiva que va a venir con déficit de atención, déficit de memoria de trabajo, déficit en la organización y la planificación. Y la alteración de comportamiento va a haber cambios de personalidad, obsesiones y desinhibición. Eso nos ayuda también para el diagnóstico de nuestra esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, esta es una tablita. Esta tablita está mal. ¿Dónde está mi tabla? Ya. Vamos a pasar ahorita a la tabla. Está mal colocado. Vamos a pasar al diagnóstico primero. El diagnóstico se va a basar principalmente en la anamnesis y la clínica. ¿Ya? El laboratorio y las imágenes va a ser para describir otras etiologías potenciales como infecciones o radiculopatías. Acá en la esclerosis amiotrófica nos va a ayudar bastante la electromiografía y el estudio de la velocidad de conducción nerviosa. La velocidad de conducción nerviosa nos va a ayudar para ver que esté normal la sensibilidad y que vamos a ver potenciales de acción muscular disminuido. Y la electromiografía nos va a ayudar que hay una denervación aguda y una reinervación crónica y fasciculaciones. Para eso nos ayuda en el diagnóstico. Las pruebas genéticas se deben hacer si hay antecedentes familiares o si la enfermedad empieza a menos de 50 años. ¿Qué vamos a buscar en estas pruebas genéticas? La mutación del gen C9 o RF72, que es la más común, que está presente en el 40% de la esclerosis lateral amiotrófica familiar y 7%
de la esclerosis amiotrófica esporádica. También esta mutación, vamos a ver en la demencia frontotemporal, va a haber otras mutaciones como el SOD1, el FUS y el TARDBP. Bueno, hay que tenerlo en cuenta. Lo más importante es el diagnóstico, que es clínico, y a través del estudio de electromiográfico y velocidad de conmoción nerviosa. Rara vez a un paciente se le diagnostica en hospitalización. Esto hay que tener en cuenta. Rara vez el paciente se le diagnostica cuando está hospitalizado por una insuficiencia respiratoria. Y lo otro es el médico de UCI que tiene un paciente con insuficiencia respiratoria que no responde, debe cerciorarse que no sea una esclerosis lateral amiotrófica para que no lo desconecte del ventilador. Hemos tenido un caso en el Hospital Lorena de un paciente que tenía signos de primera neurona y signos de segunda neurona. Y se pensaba, porque los signos de segunda neurona eran en miembros inferiores, o sea, había una debilidad de miembros inferiores con una hiporreflexia y reflexia. En un primer momento se pensó que era un Guillain-Barré, pero fue progresando y llegó a lo que es la parte respiratoria. El paciente no puede respirar, estuvo intubado, duró más o menos casi un año, 6 meses, 7 o más tiempo, que 6 meses en UCI intubado. Todos decían que era un Guillain-Barré crónico, incluso le daban tratamiento de inmunoglobulinas, y el paciente no podía respirar por sí solo. Entonces, y en ahí pues estaban dudando, ¿no? Si es Guillain-Barré, todas las veces trataban de retirarle lo que es el tubo, pero el paciente no toleraba. Y a la final el paciente falleció de una sepsis, pues se complicó. Entonces, en esos casos hay que diagnosticar bien para no desconectar a un paciente con ventilador, porque probablemente la causa es una esclerosis lateral amiotrófica. ¿Ya? Bueno, esta es una tabla que les quería poner anteriormente. ¿Qué exámenes te podemos pedir? ¿No? Ya hemos hablado, la clínica es lo más importante, descartar otras causas, por eso pedimos lo que es exámenes de sangre, ¿no? VIH, anticuerpos GM1, para descartar otras causas sobre todo, porque el diagnóstico de la esclerosis lateral amiotrófica es clínico, netamente. Punción lumbar, va a haber una inflamación crónica, nos ayuda mucho. Análisis de células de células inflamatorias y microbios o virus o bacterias no nos va a ayudar mucho, probablemente no encontremos, pero nos podría descartar tal vez como una enfermedad infecciosa como la enfermedad de Lyme, el polio, ¿no? Los test genéticos nos tal vez a descartar otras causas, no lo hacemos acá, y también se recomienda los test genéticos en pacientes menores de 50 años, que enfermedades en menores de 50 años. La imagen, bueno, a descartar otra causa, sobre todo lo que es el canal espinal estrecho. Una enfermedad imitadora de la esclerosis lateral amiotrófica es el canal espinal estrecho cervical. ¿Ya? Pues se pide una resonancia de lo que es la columna. Y otras causas que nos podría producir también es un tumor, una mielopatía, un stroke, podrían producir después alteraciones de la neurona motora superior e inferior. Un stroke solo nos produce pues alteración de la neurona motora superior, ¿no? Pero para diferenciar, pues, ¿no? Y el otro examen que necesitamos sí es el estudio, la electromiografía con estudio de velocidad, conmoción nerviosa, que esto sí nos ayuda bastante, ¿ya? Bueno, entre el tratamiento, 2 tratamientos aprobados por la FDA, o sea, por la entidad que controla los medicamentos en Estados Unidos, ha aprobado el Riluzole, que es por vía oral, 2 veces al día, y va a aumentar la supervivencia en 2 y 3 meses. Un efecto secundario común solo son trastornos gastrointestinales, y el otro que aprobó en 2017 es el edarabone, que es intravenoso y disminuye la presión a los 6 meses.
pero en sí el tratamiento es sintomático. Podemos usar sonda de gastrostomía para que tengan una buena hidratación y nutrición. Para la disartria puede haber pizarrones o interfaces cerebro-computadora, como lo que hizo el otro, un científico Stephen Hawking, que tuvo esta enfermedad, y para comunicarse tenía pues una interfaz cerebro-computadora. Para lo que es la insuficiencia respiratoria, una ventilación no invasiva, que incluye presión positiva, que es el pilar del tratamiento. Otros pacientes eligen la traqueotomía y ventilación mecánica, ¿no? En cuanto al tratamiento, esta, eh, esta tablita es para ver el tratamiento según los síntomas que presenta el paciente. Si tiene mucha espasticidad, baclofeno, tizanidine, toxina botulínica o ejercicios. Si tiene dolor, si tiene disnea, si tiene disfagia, si tiene cialorrea, si tiene constipación, disartria, hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Pero la FDA ya sabemos que tiene 2 medicamentos aprobados, que son el Riluzole y el Verona. El Riluzole 50 miligramos 2 veces al día, síntomas, efectos de los síntomas gastrointestinales. El Edarabone es intravenoso, 60 miligramos por día por 14 días, luego 14 días libre de la droga. Y se repite otros ciclos de 60 miligramos por 10 días, y ahí queda. Lo que produce es anafilaxia y dolor de cabeza, como síntomas anafilaxia y dolor de cabeza. En acá lo que me interesaría sería pues esto, ¿no? El tratamiento, saber que hay dos tipos de tratamientos, no se saben cómo actúan, pero tienen algún efecto en evitar la progresión, ¿no? Y el tratamiento sintomático. Bueno, la enfermedad de Prion es la enfermedad de Creuss-Jakob, que también es importante conocerla. La enfermedad de Creuss-Jakob es una encefalopatía espongiforme transmisible. Se puede transmitir, pero también puede ser genético. Pero la más común es la espongiforme transmisible, la de Creuss-Jakob. La primera vez que se identificó fue en el siglo XVII en animales. Es poco común en humanos, pero hay. Se dice que ya está en disminución, está desapareciendo, pero hay en humanos, sobre todo en África y en Inglaterra. ¿Ya? La frecuencia es de 1 en 1 millón, en una distribución igual mundial. Produce esponjosis, que va a haber pérdida neuronal, afección de astrocitos en la sustancia gris, en la corteza y los ganglios basales. No va a haber inflamación, no va a haber inflamación acá, doble inflamación, no va a haber inflamación en el parénquima o meninges o vasos. ¿Y qué va a ser la esponjosis? Va a haber acumulación de placas de amiloides por acumulación de proteína priónica, PRP. Va a ser infrecuente en niños y si hubiera, se le va a conocer como la iatrogénica, enfermedad iatrogénica por uso del tratamiento con extracto de hormona del crecimiento. En niños y adolescentes podría haber el Creuss-Jakob, pero se va a conocer como iatrogénico como una consecuencia de lo que es el uso del tratamiento de la hormona del crecimiento. ¿Ya? Bueno, la Creuss-Jakob, la forma transmisible, en la forma transmisible va a haber mutaciones del gen de la proteína priónica y va a tener una transmisión autosómica dominante. Pero también se podría convertir infecciosa, o sea, se podría transmitir de una persona a otra persona a través del agente transmisible no convencional, que es el prion descrito por Prusiner en 1982. ¿No? Entonces, en todo caso, el Creuss-Jakob tenemos la forma transmisible, la genética y la iatrogénica. Ahorita lo vamos a ver. La proteína priónica normal, todos vamos a tener eso, va a estar
incluso en los animales y en nosotros, y va a estar codificado por un gen priónico, el PRNP, en el cromosoma 20 humano. No tiene una función específica esta proteína, todos lo tenemos, ¿ya? Y si va a ser eh, esta enfermedad de Creutzfeldt-Jakob que va a aparecer de un momento a otro, va a ser porque esta proteína se va a alterar, proteína PRCP normal se va a transformar a una anormal, SS, y se va a llamar mal plegada, y esto va a destruir nuestro sistema nervioso, ¿ya? La esporádica es la más común, y es o sea, la causa, ¿por qué no se sabe? ¿Por qué te da? Uh, ¿por qué se altera esa proteína? Va a ser el 85%. Y el 10 a 15% va a ser asociados con mutaciones de este gen PRNP. Y el 1% son las iatrogénicas, las que se producen por el tratamiento hormonal o injertos de dura madre humanos. ¿Ya? Y tenemos también otra, la variante de la Creutzfeldt-Jakob, que es del Reino Unido, por consumo de productos de carne de red contaminados con la enfermedad del ganado, y nos va a producir la encefalopatía espingiforme bovina, que no es frecuente, que no es muy frecuente. Entonces, en el Creutzfeldt-Jakob tenemos la esporádica, que acá de alguna forma se va a alterar la proteína normal que tenemos todos, se va a convertir en una proteína anormal. La 10 a 15% va a ser la genética o la primaria, porque va a haber mutaciones del gen PRNP, ¿ya? Y las iatrogénicas, que vamos a, va a ser por el uso del tratamiento de las hormonas del crecimiento o injertos de una madre humano. ¿Y cuál es la transmisible? La que se considera transmisible es la esporádica, y esta más del 85% se considera transmisible o transmisible. ¿Ya? Acá la supervivencia de vida es poca, 6 meses desde que inicia la enfermedad. Y el 90% de los pacientes mueren dentro de un año del inicio de los síntomas. La incidencia máxima es en la séptima década, pero puede haber casos más jóvenes, 20, 40 años, o mayores de 80 años, que van a ser menos comunes, ¿ya? Pues más en la séptima década, pero podría haber 20, 40 años, o mayores de 80 años, pero son menos comunes. En la clínica, esto sí es importante. Primero va a haber una demencia presenil que dura unas semanas, o sea, antes de que empiece el cuadro de signos motores, vamos a tener primero una demencia presenil que va a durar unas semanas, luego va a haber la ataxia, luego va a haber mioclonía, luego va a haber signos piramidales y extrapiramidales. La diferencia entre la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y la esclerosis lateral amiotrófica es de que en la esclerosis lateral amiotrófica va a haber signos de primera neurona y signos de segunda neurona. En el Creutzfeldt-Jakob va a haber signos piramidales y signos extrapiramidales, ¿ya? Y que estos signos extrapiramidales nos va a hacer confundir, que nos puede hacer confundir con la parálisis supranuclear. Hay que tener en cuenta que un tercio de pacientes va a ser al revés el inicio. O sea, primero va a haber estos síntomas, ataxia, miclonía, signos piramidales y extrapiramidales, y luego una demencia presenil. Bueno, acá es un estudio de Lima del 2014 que hizo el Instituto de Ciencias Neurológicas, el doctor Luis Torres y varios del instituto, donde describieron 6 casos y vieron qué síntomas tenían estos pacientes, ¿no? Hallaron los mioclonías, los signos piramidales, extrapirámides, el mutismo cinético, pruebas complementarias de electroencefalograma, líquido cerebral resonancia magnética, meses de enfermedad, paciente de acá, el caso 2, 15 meses tuvo la enfermedad, 35 años. Y bueno, es un estudio interesante que hay que tenerlo en cuenta. También hicieron el electroencefalograma, resonancia y todo eso. En el electroencefalograma, ¿qué vamos a ver? Los complejos de onda lenta trifásicos periódicos. Estos son los complejos de ondas lentas trifásicos que se producen en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Esto sí podría ser una pregunta de examen. Complejos de onda lenta trifásicos periódicos o generalizados. Y generalizados. Complejos de onda lenta trifásicos periódicos generalizados. En la imagen, en la resonancia que vamos a ver, todo es resonancia, no es tomografía acá.
hiperintensidad en los ganglios basales en la resonancia magnética, tanto en secuencia de FLAIR y difusión. Y la imagen también nos ayuda a descubrir otras causas. Acá es una resonancia donde vamos a ver, es una secuencia en difusión y vamos a ver hiperintensidad de los ganglios basales marcada simétrica, ¿ya? Tanto en la cabeza del caudado y en el putamen y también en el tálamo, pero va a ser menos marcado. ¿Ya? Esto es característica de la enfermedad de Creuss-Jakob. Y también en el tálamo, acá hipertensión en tálamo, este es un protocolo FLAIR, hipertensidad en el tálamo bilateral simétrica. También en otros casos se va a ver en lo que es hiperintensidad, en lo que es el FLAIR, en lo que es las circunvalaciones corticales cerebrales. Y estas hiperintensidades se le va a conocer como el signo de la cinta cortical, que es una característica de lo que es el síndrome de Creuss-Jakob. El líquido cefalorraquídeo al principio no va a mostrar nada, pero después de varios meses vamos a hallar la proteína 1433 y esa nos va a dar el diagnóstico de la enfermedad de Creuss-Jakob. El tratamiento sintomático, hay que tener en cuenta que se puede transmitir por la inoculación de tejido contaminado. Por lo tanto, usar guantes para sacar muestras de sangre, restringir al máximo lo que es procedimientos quirúrgicos, o mejor dicho, al mínimo, no donar sangre, no donar órganos, pero a pesar de todo esto, no hay evidencia de que el contacto cercano con pacientes infectados pone a las personas en riesgo, y tampoco hay transmisión fetal. Bueno, chicos, no sé si tienen una pregunta. ¿Están chicos o han ido? Creo que Sí, estamos. Sí, estamos, doctor. Estamos. Se han ido al debate, creo, ¿no? Para Perú Libre, ok, con mentira. Es una enfermedad, son complicaditas, pero tener en cuenta lo que yo les he dicho, ¿no? O sea, me interesa la clínica, la resonancia en algunos casos, y bueno, no hay más otras cosas, la fisiopatología es tranca, eso no les voy a preguntar, más que toda la clínica de estas enfermedades, pues, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Doctor, Dime. Doctor, entonces, ¿cómo diferenciaría un ELA con un Guillain-Barré si ¿cómo sería? Si el ELA si el Guillain-Barré comienza por miembros superiores o no se da? El Guillain-Barré sí puede comenzar por miembros superiores, pero el Guillain-Barré son signos de segunda neurona. Entonces, el Guillain-Barré, la progresión va a ser rápida, menos de un mes. En 15 días vamos a tener signos de segunda neurona que puede progresar a lo que es a un tema respiratorio. Pero el paciente se va a estabilizar a los 15 días y al mes va a estar totalmente, ya no va a progresar la enfermedad. ¿Ya? Una vez es eso. La segunda es, los signos van a ser signos de segunda neurona. ¿Ya? Entonces, uno es el tiempo y otros son los signos de segunda neurona. En cambio, un ELA, recuerden que el tiempo es mayor, 2 a 4 años. ¿Ya? Y va a tener, aparte de signos de primera neurona, signos de segunda neurona. También va a tener disartria, y va a progresar, también puede progresar a lo que es función respiratoria, pero lo que dicen que primero va a haber, primero va a ser lo que es los síntomas motores y después podría progresar a lo que es un tema, después va a progresar al tema respiratorio, ¿no? Pero el tiempo también nos va a ayudar. El tiempo nos va a ayudar en lo que es la esclerosis lateral amiotrófica. Ahora, ¿qué más? Creo que eso es todo, es el tiempo y la clínica. No sé si te he respondido a la pregunta. Sí, doctor.
¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, más que todo, solo una pregunta con la clínica de Guillain-Barré. Siempre va a ser de forma ascendente, o sea, de abajo hacia arriba. No, puede haber de abajo, de arriba hacia abajo también. No es frecuente, pero puede haber el Guillain-Barré. ¿Y cómo Pero, saber por ejemplo, y sí me acuerdo justo cuando roté semiología hace tiempo, hubo un caso clínico de un paciente que igual inició con parestesias a nivel de los brazos, ¿no? Y al final fue un diagnóstico de Guillain-Barré. O sea, para no tardarnos, digamos, en ese diagnóstico? en el Guillain-Barré la progresión es rápida. Entonces, la esclerosis lateral amiotrófica es más tiempo, ¿no? La esclerosis lateral amiotrófica te dura 2 a 4 años. El Guillain-Barré 15 días. Primero va a haber adormecimientos, parestesias. En la esclerosis lateral amiotrófica no hay adormecimiento ni parestesias. Entonces van a empezar los adormecimientos, parestesia, y luego va a haber la debilidad en miembros superiores, y luego va a progresar a miembros inferiores y luego a los músculos respiratorios. Pero ¿qué en Guillain-Barré qué signos va a haber? Signos de segunda neurona. Eso tienen que ponerse, este, uh, o sea, si un Guillain-Barré tiene signos de primera neurona, no es Guillain-Barré, pues es Guillain-Barré, no tiene signos de primera neurona. En algunos casos, he visto algunos artículos en que podría haber una hiperreflexia en algunos Guillain-Barré, pero en la esclerosis lateral amiotrófica, este, tiene signos marcados pues de lo que es primera y segunda neurona. Va a haber fasciculaciones, va a haber atrofia, va a haber debilidad, va a haber hiporreflexia, reflexia, y va a haber hiperreflexia en miembros superiores, va a haber espasticidad en miembros superiores. O sea, un Guillain-Barré con espasticidad, ya pues tú dices, no, no, o sea, tienen que verse bastante a la clínica. ¿Ya, chicos? En Guillain-Barré hay adormecimiento, en el LELA no hay adormecimiento. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Gracias, doctor. Chicos. Ya. Entonces, llama a la asistencia, por favor, que llame a la asistencia de la delegada y yo voy a estar pasándole las diapositivas ah, para que lo tenga. Eh, le voy a pasar los artículos para que, de dónde he sacado, para que tengan en cuenta porque están en inglés toditos, me parece. Ah, a ver, a la delegada que vaya llamando la lista, por favor. Está bien, doctor. Gracias. Aguayo González Carmen. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Aguilar Tamayo Jordi. Presente. Aguirre Vaca. Alférez Vela. Presente, Mariluz. Doctor, buenas noches. Año Cusihualpa. Presente, Mari. Ok, Barrientos Quispe. Presente, Mari, buenas noches. Buenas noches. Beltrán Salazar. Presente, Mari, buenas noches. Buenas noches. Bolívar Silva. Presente, Mari, buenas noches. Buenas noches. Cala Cáceres. Presente, Mari. Buenas noches. Buenas noches. Diana Carvajal Taco. Presente, Mari, buenas noches. Buenas noches. Coapro. Presente, Mari, buenas noches. Buenas noches. Fátima Ceballos Condori. Presente, buenas noches. Buenas noches. Chacón Ordóñez. Raico Graneros. Presente, Mari, buenas noches. Buenas noches. Choque Sánchez. Presente, Mari. Ok. Condori Saavedra. Covarrubias Villafuerte.
Díaz Flores. Presente, Mari. Ok. Farfán Mamani. Presente, Mari. Buenas noches. Buenas noches. Farfán Mamani Dante. Presente. Ok. Franco Puyo. Presente, Mari. Ok. Guzmán Delgado. Presente, Mari, buenas noches. Buenas noches. Hualpa Lobo. Presente, Mari. Ok. Guamán Pelaiza. Presente, Mari. Buenas noches. Guamán Zúñiga. Presente, Mari. Ok. Jaramillo Castro. Presente, Mari. Ok. Monterroso Díaz. Presente, Mari. Ok. Morales Flores. Naola Corimanja. Presente, Mari. Ok. Lina Orozco Larte. Orozco. Ortiz Tapia. Presente, Mari. Ok. Paliza Sequeiros. Aniura Sañe. Presente, Mari. Ok. Alexis Peñalosa Cárdenas. Presente, Mari. Ok. Quintanilla Berrios. Presente, Mari. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Quiroz Cutipa. Presente, Mari. Buenas noches. Ok. Salas Villena. Presente, Mari. Buenas noches. Buenas noches, Cindy. Serrano Guillén. Serrano Tito. Presente. Presente, Mari. Buenas noches. Jos. Ok. Silva Tauyuco. Presente, Mari. Buenas noches. Buenas noches. Solís La Villa. Presente, Mari. Ok. Tagle Delgado. Presente, Mari. Ok. Terán Paiva. Presente, Mari. Buenas noches. Buenas noches. Torres Guzmán. Presente, buenas noches. Buenas noches. Valenzuela Mujica. Presente, Mari. Buenas noches. Buenas noches. Alicia Vázquez Soto. Presente, Mari. Buenas noches. Buenas noches. Mel y Fea Salas. Presente, Mari. Buenas noches. Buenas noches. Chicos.